Bien, alumnos, buenas tardes. Quien les habla es el profesor Iván. Estoy para reemplazar a la docente Olenka Celada, que por motivos personales no ha podido asistir a esta clase. Yo estaré haciendo sus veces y estoy para servirles y contestarles todas las inquietudes que tengan. ¿Ya? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Igualmente voy a estar admitiendo a los alumnos que van ingresando, como por ejemplo acá Nicole Rodríguez, bienvenida también. Quiero que me confirmen si me escuchan. A ver, por favor, los que ya estamos en sala. Nicole, ¿logras escucharme? Confirme, por favor. Adelante, que levantó la mano. Brenda Mercado, ¿me escucha o no? Confirme. Profesor, buenas tardes. Sí, sí, la escucho bien. Ok, ya, gracias. Entonces, damos inicio a las clases con los que estamos y esperaremos que si hay más compañeros, vamos a admitirlo. Bueno, las funciones químicas en el curso de CTA está relacionado al estudio de las uniones de los elementos químicos que conforman compuestos químicos. Como ejemplo de un compuesto químico es la sal común, que nosotros conocemos, ese es un compuesto químico y pertenece a una función química. Otro ejemplo de compuesto químico también es el agua, que está compuesto de dos hidrógenos, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Otro compuesto es el óxido de fierro, por ejemplo, ¿no? El óxido de fierro también es un compuesto químico compuesto por oxígeno y fierro. Creo que todos conocemos que es un óxido de fierro, ¿no? Es de color rojizo, que se forma en las superficies de los metales, ¿no? Que son de fierro. Las funciones químicas, a ver, quisiera que Brenda, a ver, ya que puedo visualizar su nombre, Brenda Mercado, es que pueda leer, por ejemplo, esta diapositiva. Por favor, Brenda, ¿puedes leer la diapositiva? ¿Cuál, profesor? Sí, adelante, Brenda, adelante. Esta diapositiva necesito que lo leas, por favor, para... Funciones químicas. Sí, está bien. Ya. Una función química es un conjunto de compuestos químicos que representan propiedades físicas y químicas semejante y similar modo de formarse. Muy bien, gracias. Así también es cualquier participante que sea voluntario, levanta la mano y va a participar. Todos estamos para participar. Es una clase de compañeros. Yo considéreme como un amigo más, un compañero más. Estamos en esta sala para compartir conocimientos, compartir ideas. Si ustedes tienen ideas, están todas, sean bienvenidas respecto a las funciones químicas y también a los compuestos, ¿no? En este caso, está indicando las funciones químicas que representan propiedades físicas y químicas semejantes y similar al modo de formarse. Cuando dice semejantes, es porque los compuestos semejantes, por ejemplo, la función óxidos, porque hay muchas funciones, ¿no? Hay función óxidos, función ácidos, función sales, ¿no? Sales oxisales, sales aloideas.
también hay función ácidos hidrácidos. Hay muchas funciones químicas, las cuales tienen características semejantes, pero la más fácil, la que conocemos son los óxidos. Por ejemplo, depende qué metal se une con el oxígeno para dar formación, un compuesto llamado óxido, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, si nosotros hablamos de la función óxido, en este caso de funciones químicas inorgánicas, quisiera que, a ver, Brenda, ¿podría decirme por qué se le llama funciones químicas inorgánicas? ¿Se entiende esa palabra de inorgánica? ¿O alguna compañera que pueda opinar? Por ejemplo, eh, hablamos de funciones químicas inorgánicas. La palabra inorgánica se entiende. Quisiera saber su respuesta de alguien. O Brenda, tú, por favor. Algo que no se puede ¿cómo se dice? Deshacer, como el plástico, o no sé. Ya, está bien. Está bien, Brenda, gracias por tu opinión, pero la palabra inorgánica tiene un significado que se refiere a todos los elementos químicos que existen en la naturaleza, ¿no? Y están ubicados y bien identificados en la tabla periódica de los elementos químicos. Quisiera saber si recuerdas bien una tabla periódica de los elementos químicos. ¿Recuerdas, Brenda, o alguien más que pueda opinar? En la tabla periódica de los elementos químicos tenemos elementos metálicos, elementos no metálicos, ¿no? Elementos ácidos. Entonces, esos elementos metálicos tienen características de ser positivos, tienen valencias positivas, y los elementos no metálicos tienen valencias negativas. Y esas valencias son electrones que se pueden enlazar con otros átomos, ¿no? Entonces, a eso se le llama valencia, ¿no? ¿Cuántos electrones están disponibles a compartir con otro elemento químico para formar un compuesto? Entonces, si nosotros hablamos de inorgánico, tenemos que saber qué cosa es orgánico, ¿ya? Entonces, inorgánico se refiere a todos los compuestos químicos que no tienen en su composición el elemento carbono, ¿ya? Cuando se trata de funciones químicas orgánicas, entonces ahí el elemento químico carbono va a estar presente en su compuesto. Entonces, cuando hablamos de inorgánico, de funciones químicas inorgánicas, se refiere a compuestos de elementos químicos en los que no existe el carbono, ¿ya? Entonces, la palabra C, el símbolo del carbono, y la palabra C es el número 6 en la tabla periódica. Entonces, eso define qué cosa es compuesto orgánico y compuesto inorgánico. Bueno, ¿se entendió? A ver, la alumna Orlita, quisiera tu participación de Orlita, que fue la primera que ingresó a clase. Está presente, a ver, ¿se entendió qué es función química inorgánica a diferencia de las funciones químicas orgánicas? Necesito su respuesta, por favor.
A ver, ¿me escucharon la pregunta? Orlita, ¿está presente o abandonó la sala? Brenda, a ver, ¿se entendió la palabra inorgánica a diferencia de la palabra orgánica? Ah, no entendí muy bien, profesor. Ya, muy bien. Voy a repetir para todos. Sí, por favor. Compuestos orgánicos, orgánicos, funciones químicas orgánicas. Se refiere a los compuestos que tienen carbono. Y el elemento químico carbono, su símbolo es la C. Por ejemplo, voy a señalizar acá en este compuesto. No sé si pueden ver el cursor, la flechita, el puntero, ¿lo pueden ver? ¿Pueden ver en su diapositiva la flecha, el cursor? A ver, confirmen, ¿pueden ver? Sí, profesor, donde dice óxido de aluminio. Ya, óxido de aluminio. Acá, por ejemplo, tenemos óxido, Al muy bien, Al2 o o 3. O3. Ya, aquí existe el carbono, no existe, ¿no? Porque el carbono es la letra C mayúscula. En este Sí, compuesto no existe carbono, ¿no? no. Entonces, como no existe carbono en este compuesto, es inorgánico. Cuando cuando encuentren ustedes un compuesto donde esté la C mayúscula, ahí va a ser orgánico. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y por eso es que en esta oportunidad vamos a tratar de funciones químicas inorgánicas, o sea, donde no va a existir carbono. Acá en el óxido de fierro, por ejemplo, no existe el carbono, entonces es un compuesto inorgánico. Pertenece a la función óxido acá, función química inorgánica. La función óxido es una función química inorgánica y estos ejemplos que vemos acá son óxidos y como no existe el carbono en su composición química, entonces fácilmente nos damos cuenta que son inorgánicos, ¿ya? Inorgánicos. Entonces, ¿ahora se entendió? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, a partir de este término, funciones químicas inorgánicas, se entiende que ya los elementos o los compuestos químicos que vamos a estudiar en esta parte de química inorgánica, no va a existir el carbono. Más adelante estudiaremos los compuestos o las funciones químicas orgánicas. ¿Ya? Christopher, Robert, bienvenido. También. Necesito la participación de Christopher. Vamos a continuar. Entonces, la función básica en las funciones químicas inorgánicas es el óxido. Después van a venir función hidróxido, eh, funciones sales, funciones ácidos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Y la función óxido, por ejemplo, se forma uniendo un metal más el oxígeno. Como podemos ver en los ejemplos, el aluminio es un metal. Unido con el oxígeno tenemos óxido de aluminio. El fierro es un metal. Unido al oxígeno, óxido de fierro, óxido ferroso. Aquí también es un óxido férrico, pero este oso y este ico, hay una diferencia entre los dos son óxido de fierro, pero la nomenclatura, como dice formulación y nomenclatura, mucho depende diferenciarlo de acuerdo a las valencias que tiene el fierro, ¿no? Los dos son fierros, pero uno tiene valencia 2
¿no? En este caso tiene valencia 2, en este caso tiene valencia 3, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, a ver, Christopher, ¿me escuchas, Christopher? Dalila Herrera, ¿me escucha? A ver, Christopher, quisiera que leas esta parte en formulación y nomenclatura. Te escuchamos. Adelante, por favor. Orlita. A ver, levante la mano, Orlita. Ya, Orlita. A ver, por favor. Adelante. ¿Podría leer formulación y nomenclatura? ¿Cuál, profe? Ya, en formulación y nomenclatura. ¿Puedes leer ese párrafo, por favor, para todos? ¿Dónde? Es que mi pantalla de mi teléfono está roto y no puedo ver bien. Apenita estoy. Ya, muy bien. Ya, Brenda, por favor, ¿puedes leer esta parte? Formulación y nomenclatura para todos, para que Orlita pueda escuchar. Claro, profesor. Adelante, Brenda. Formulación y nomenclatura. Según la nomenclatura clásica, se utiliza la palabra genérica óxido, seguido de la preposición de seguido del nombre del metal. Si el metal tiene una sola valencia, si el metal tiene una sola valencia, si el metal tiene dos valencias, se le hace terminar en o, oso, profesor, e Oso, ico, sí. oso, Oso e e ico, ico. sí. Ya, Si actúa con su menor y mayor valencia respectivamente, ejemplos. ya, muy bien. Por ejemplo, oso, aquí, ferroso. Y aquí, férrico. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Como este oso, ico son terminaciones que nos hacen indicar que el fierro tiene dos valencias. En este caso es su menor valencia, que es ferroso, y acá su mayor valencia, que es férrico. Entonces, eso es formulación y nomenclatura, ¿ya? Para que lo entiendan. Porque toda esta información que podemos ver en esta diapositiva, tenemos que entenderlo. Cuando ustedes lean y no entiendan, entonces rápidamente levantan la mano y hacen su pregunta y yo lo voy a contestar. Por lo pronto ya hemos terminado con esta diapositiva, ¿no? Vamos a reafirmar el conocimiento porque se forma la función óxido, ¿no? Óxido básico. Resulta de combinación de un metal más el oxígeno. Metal más un oxígeno, óxido básico. En este caso, ejemplo, óxido de aluminio. En este caso, óxido ferroso y óxido férrico. También hay otros elementos que son bario, plomo, entonces habrá óxido de plomo, plúmico o plumboso, ¿no? El oso y la terminación oso y la terminación ico depende de la valencia. Por ejemplo, óxido de, magnesio. También el magnesio es un metal y tiene oso, ico en su nomenclatura. Oro, ¿no? Óxido de oro, óxido de plata también, áurico y auroso. Auroso con su menor valencia, áurico con su mayor valencia del oro, pero al ser un metal intervenido por el oxígeno, entonces vamos a tener un óxido de oro, óxido auroso, óxido áurico, ¿no? Y hay otros infinidad de metales que se van a mezclar con el óxido, con el oxígeno, perdón, y van a formar óxido.
Bien, acá en esta diapositiva podemos nosotros apreciar que tenemos una clase de óxido, óxido ácido acá, ¿no? A ver, otro participante que pueda leer esta definición de óxido ácido, porque no solamente Brenda está con nosotros, alguien más que pueda leer. Yudme Rojas Venancio, a ver, ¿podría ayudarnos a leer esto? Óxido ácido, acá donde estoy señalizando. Bien, Dalila, a ver, adelante, Dalila Herrera. Óxido ácido, llamados también anhidrios, resultan de la combinación de uno o no metal más oxígeno. Ya, No muy bien, metal más adelante. oxígeno, anhídrico. Anhidrido, ¿ya? Anhidrido. Ani, Muy bien, no se ve tanto, profesor. ya, ya, muy bien. Continúa. Formulación y nomenclatura, a ver. Adelante. Formulación y nomenclatura. Nomenclatura Ya. clásica. Se utiliza la palabra genérica anhídrido seguido del Anhidrido. nombre del anhídrido, hidro, Ajá, seguido sí. del nombre del no metal según los casos. Caso 1, si el no metal tiene una sola valencia, se le da la terminación ico. Muy bien. Ya, vamos al primer caso. Gracias. Ahora, en el primer caso dice, se le da, en el caso de la B, es el elemento químico boro más el oxígeno. Tenemos el óxido bórico. ¿Por qué óxido bórico? Porque también va a haber, perdón, anhidrido. ¿Por qué le decimos anhidrido? Porque es un no metal más el oxígeno, pero está dentro de los óxidos, sino que es un óxido ácido, ¿no? Porque se ha unido un no metal. En el caso del óxido básico, es un metal más el oxígeno, pero un óxido ácido es un no metal. El boro es un no metal, tiene valencia negativa, entonces se une con el oxígeno y ya forma un anhidrido, ¿no? Un anhidrido bórico. También hay anhidrido boroso. Las terminaciones ico, en este caso de ico, también hay oso, ¿no? Esas terminaciones nos sirven para determinar si el boro está actuando con su menor valencia o con su mayor valencia. Cuando dijo bórico, es porque está actuando con su mayor valencia. En este caso, la valencia del boro es 3, sino que ha sido cambiada en forma de X. Si nosotros el 2, acá tenemos, ¿no? Subimos arriba, entonces hacemos el cruce de valencias, ¿no? Determinamos que en este compuesto químico tenemos que intervienen 2 boros con 3 oxígenos, ¿ya? ¿Y por qué ha sido bórico? Porque ha usado su mayor valencia. En este caso ha sido simplificada la valencia. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, aquí el oxígeno ha tenido 2, pero como son 2 oxígenos, serían 4, ¿no? 4 boros y acá su valencia sería 6. Entonces, cuando se han simplificado, ¿no? Aquí 4 y acá 6, ha quedado 2, la mitad de 4, 2 y la mitad de 6, 3, entonces se ha simplificado las valencias.
y por lo tanto nos damos cuenta que el boro, su valencia ha sido 6. ¿Ya? Entonces, de esa forma se constituyen los compuestos, pero al ser un óxido ácido, tiene el nombre de anhidrido. El segundo caso, cuando el no metal tiene 2 valencias, se les da la terminación oso a la menor valencia e ico a la mayor valencia. Dicho sea de paso, se está confirmando, ¿no? Para este caso, por ejemplo, del carbono, ¿no? En este caso, tenemos el carbono con el oxígeno, ¿no? Anhidrido carbonoso, menor valencia, y anhidrido carbónico, ¿no? El tercer caso, si el metal tiene 3 valencias, la menor es hipooso, el intermedio es oso, y el mayor ico. Esas son las terminaciones que se le dan a la nomenclatura, como en este caso de los anhidridos. Por ejemplo, si se trata de un metal que tiene valencia 1, que es la mínima, sería anhidrido hipocloroso, por ejemplo, el cloro, ¿no? Anhidrido hipocloroso, hipooso, intermedio cloroso, y acá clórico, ¿no? Cuando se trate del cloro. Entonces, otros no metales que se puedan unir van a tener valencias mínimas, valencias intermedias, mayor valencia, y vamos a darle una terminación, como acá vemos, terminación al nombre del metal, por ejemplo, cloroso, hipocloroso, cloroso y clórico, ¿no? Entonces, es así como nosotros estamos aprendiendo a formular y poner nombre. Nomenclatura se refiere a poner nombre a los compuestos químicos. Hasta ahí necesito alguna pregunta que tengan ustedes, de repente alguien. Dalila de repente quiere hacer alguna pregunta, si me escucha. Brenda, Christopher, Orlita de repente quieren hacer alguna pregunta referente a la nomenclatura de los compuestos inorgánicos, en este caso los óxidos básicos o óxidos ácidos, ¿no? En este caso los óxidos ácidos son los anhidridos. Esos términos, para que se les haga un poco más familiar, ustedes tienen que leerlo otra vez en sus casas, ¿no? Otra vez, hasta nuevamente, antes de tener otra clase, le dan una repasada, lo van leyendo. Ahorita es el momento en que ustedes deben hacer preguntas. Si cuando estamos leyendo la diapositiva hay una palabra que no les parece conocida, entonces ustedes me hacen la pregunta y gustoso lo voy a responder. Bien, por el momento, si no hay preguntas, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos, por ejemplo, anhidridos también, anhidrido hiposulfuroso, como les había dicho, ¿no? El azufre. Este elemento S, que podemos apreciar acá, S es el azufre. El azufre crea compuestos sulfurosos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el SO que tenemos acá es hiposulfuroso. Ahí está la palabra, el inicio hipo y la terminación oso. Aquí en este caso también hay oso y aquí ico. Hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico. Entonces, esos son los ejemplos que habíamos estado viendo en la tablita anterior de hipo-oso, oso, ico. Pasamos al cuarto caso, ¿no? En este cuarto caso ya tenemos más nomenclatura. Hipo-oso, oso, ico, hiperico, ¿no? Entonces,
Eso para que ustedes sepan que la nomenclatura tiene mucho que ver con las valencias. Por ejemplo, en este caso del cloro, la menor valencia, ¿no? Si nosotros vemos dos cloros y un oxígeno, podemos ver que ha actuado con su menor valencia, ¿no? El oxígeno le ha pasado al cloro en X, ¿no? El 2 y el cloro 1. O sea, acá el cloro ha actuado con valencia 1. En este caso el cloro, como está en una columna de valencia impar, el cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Entonces, aquí nos damos cuenta que en la última terminación tiene aquí 1, acá 3, 5 y 7. Entonces, estas son las valencias del cloro. ¿Ya? Entonces, valencia menor, valencia intermedia, valencia, menor intermedia, mayor intermedia y valencia mayor, ¿no? El cloro nos ha determinado los 4, o nos ejemplifica, nos da un ejemplo muy claro de lo que es las valencias. En este caso, en el primero, anhidrido hipocloroso, el cloro actúa con valencia 1, el oxígeno 2, entonces se cruzan y aquí tenemos 2 cloros y un oxígeno, anhidrido hipocloroso. En este caso ha usado 2 cloros, ha necesitado 2 cloros y, perdón, claro, y 3 oxígenos, ¿no? Para poder formar el compuesto. Pero la importancia de estos ejemplos es que la valencia del cloro se visualiza en la parte del oxígeno. Aquí es 1, 3, 5 y 7. Pero esas son las valencias del cloro, ¿no? Anhidrido hipocloroso, anhidrido cloroso, anhidrido clórico y anhidrido hiperclórico, ¿no? Es así como se determina la nomenclatura de acuerdo a la valencia. Para que quede claro, aquí está el cuadrito, la síntesis. Estos son ejemplos de elementos químicos que tienen ese tipo de valencias, ¿no? Aquí tenemos el azufre, la S, el cloro, que es una Cl, ¿no? Y forman estos compuestos químicos inorgánicos. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Dalila Herrera, ¿se entendió o tienes alguna pregunta, por favor? Confirme. A ver, ¿me confirman? ¿Están escuchando o no me escuchan? Profesor, estamos escuchando. Sí, Sandri Saboya. A ver, adelante, Sandri Saboya. ¿Se entendió? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, se entendió, profesor. Ya, muy bien, excelente. A ver, Eliana, a ver, Eliana Biela Zapata abandonó la reunión. A ver, otro participante. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos otra función que es función hidróxido. Para esto voy a pedir a Brenda que lea, por favor, la función hidróxido. A ver, Brenda. Función hidróxico. Son compuestos temarios. Espera, no veo bien. Temarios. ¿Temarios o ternarios? Ternarios, perdón. Ternarios se caracterizan por presentar en su molécula el grupo funcional hidroxilo, entre paréntesis, OH, resultan de la combinación de un óxido básico más el agua.
Ya, Óxido básico más agua, hidróxido. ya. Adelante, sigue con la formulación y la nomenclatura. Formulación y nomenclatura. Se nombra empleando la palabra genérica hidróxido, seguido del nombre del metal, según forma el óxido respectivo. Mm, Ejemplo, Ya, muy bien, hasta ahí nomás. Ya, gracias, Brenda. La formulación y nomenclatura. Bueno, la palabra hidróxido eh, se, se usa por un compuesto ternario porque tiene un metal y el grupo OH, como indica acá, ¿no? El grupo OH. Ese grupo OH es hidroxilo, pero ese se forma del agua. En el agua tenemos 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, si nosotros le retiramos un hidrógeno, entonces, en este caso el agua, ¿no? Si le retiramos un hidrógeno, nos queda OH nada más, y con una valencia, cargada de valencia negativa. Entonces, es de aquí que sale este grupo OH, ¿ya? Y este grupo OH, con un óxido, tenemos como resultado un compuesto llamado hidróxido, en este caso de aluminio, y podemos nombrarlo como hidróxido de aluminio. Por eso la función hidróxido viene de combinar un óxido básico más el agua. Como resultado, hidróxido. Estos óxidos básicos lo hemos visto, como ustedes recordarán, en la primera diapositiva, a ver, primera, segunda, en la tercera diapositiva están los óxidos básicos, porque hay óxidos ácidos, ¿ya? Pero en este caso, para la función hidróxido, tomamos óxidos básicos, ¿ya? Óxidos básicos combinados con el agua. Lo que quisiera indicarles acá en la palabra hidróxido son compuestos parecidos a la sal. Ustedes han visto que la sal es fina porque lo muelen, ¿no? Porque en realidad son trocitos grandes de sal, ¿no? Como piedritas blancas, pero al molerlo ya tenemos la sal común que nosotros lo consumimos, ¿no? Parecido a eso, parecido a la sal es el hidróxido. El hidróxido más bien tienen formas de escamas, pero es también blanquecino como la sal. Y este hidróxido, ejemplo, aquí como podemos ver, a ver si se dan cuenta acá, tenemos hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio tiene un nombre técnico que se le llama soda cáustica. Y esta soda cáustica se usa para hacer detergentes, ¿no? Detergentes y para elaborar jabones, ¿no? Entonces, este hidróxido de sodio, su forma es como escamas blanquecinas y tienen forma de sal, ¿no? Se le ve, parece sal. Si ustedes lo muelen, queda como la sal, pero mucho cuidado con esta soda cáustica o hidróxido de sodio, porque es muy corrosivo. Si te cae un poquito a la piel, te va a arder y te va a hacer herida, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con este compuesto químico que es el hidróxido de sodio, ¿ya? Esto es conocido, es usado también en la industria minera, ¿no? También en la industria de detergentes, y tiene esa forma de escamas, ¿no? Igual que la sal.
Hay otros tipos de hidróxido, hidróxido de calcio también, en este caso es sodio, acá tenemos el metal sodio, pero también hay hidróxido de calcio. Pero se consigue uniendo el óxido de sodio u óxido de calcio, lo unimos con el agua y tenemos la función hidróxido de sodio o hidróxido de calcio. Hay metales también, como en este caso de aluminio, ¿no? Que tenemos hidróxido de aluminio. Entonces, la nomenclatura también arrastra las terminaciones oso, acá como en este caso del plomo, oso es su menor valencia, y plúmbico sería que el plomo está usando su mayor valencia, ¿no? Es por eso que la diferencia de cada uno, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el hidróxido férrico, porque también está usando, o mejor dicho, al contrario de que aquí es plumboso, menor valencia, el fierro está usando su mayor valencia, por eso tiene la terminación ico, férrico. El fierro tiene dos valencias, el 2 y el 3. En este caso es el 3, ¿no? Que lo podemos apreciar acá. Entonces, al ser un óxido férrico, mezclado con el agua, nos da un hidróxido férrico, ¿no? Entonces, así de esa manera nosotros podemos conocer la nomenclatura de los compuestos químicos, ¿no? Su formulación de acuerdo a las valencias y el nombre, oso, ico, ¿no? El nombre del metal, aluminio, sódico, de acuerdo al elemento químico que estamos usando. Y en este caso la diferencia del oso-ico de acuerdo a la valencia, ¿no? Bien, entonces hasta ahí hemos avanzado con las funciones hidróxido, en este caso. Hemos visto la valencia, las terminaciones que se le da en la nomenclatura, ¿no? Haciendo un recuerdo, ¿no? Cómo se han estado formando las funciones químicas inorgánicas, ¿no? Acá, por ejemplo, recordamos el óxido básico, porque también hay óxido ácido o anhidrido, ¿no? Y luego su nomenclatura. Tenemos 7 minutos ya para terminar la clase y quisiera escuchar algunas preguntas o alguien que no haya entendido de las diapositivas. Me dicen en la diapositiva tal, no he entendido tal cosa o tal palabra, quisiera que me lo repita. A ver, por favor, alumnos, alumnas, espero sus preguntas. Adelante. A ver, Sandri, ¿de repente tiene alguna pregunta? Sí, profesor, está claro todo. Ya, muy bien. Brenda, ¿qué dice Brenda? Christopher también entró. Christopher. A ver, voy a hacer la recomendación mientras, si alguien se anima a hacer sus preguntas, la recomendación en los minutos que queda, leer nuevamente en sus casas, solos, las diapositivas, ¿no? Y estudiarlos, ¿no? Y hay otra recomendación, la clásica recomendación, usar el internet con el Google, ¿no? Entonces, googlean qué cosa es óxido básico, óxido ácido, formulación, nomenclatura, vuelven a leer 1, 2, 3, hasta 4 veces. La cosa es que ustedes se familiaricen con estos nombres y puedan entender cada vez más qué cosas son funciones químicas. Ya saben que la química estudia la materia y sus transformaciones.
Pero las transformaciones se dan por las uniones de los elementos químicos, como en este caso, un elemento químico, eh, fierro con el oxígeno, ¿no? Óxido ferroso, el aluminio con el oxígeno. Entonces, esas son funciones químicas, ¿no? Pero ¿tienen características iguales? Sí, como vimos acá en la diapositiva, ¿no? Dice, una función química es un conjunto de compuestos químicos que presentan propiedades físicas y químicas semejantes y similar el modo de formarse. ¿Por qué semejantes? Porque todas tienen oxígeno. Adelante, Brenda. Brenda, tu pregunta, por favor. Profesor, se apretó sin querer. Ah, ya, pero está Perdón. claro, ¿no? ¿Está Sí, sí, claro? está claro, profesor. Ya, muy bien. Entonces, con esas recomendaciones damos por terminado. Si es que no hay otra pregunta, ya me despido hasta la próxima clase. Que sigan googleando para que puedan resolver alguna otra pregunta, porque el domingo ya vamos a tocar. Ya, profesor, muchas gracias. Ok, hasta pronto, jóvenes. Hasta pronto, profesor. Ya, muy bien, vamos Hasta terminando. pronto. Hasta pronto, profe. Igual, gracias por su participación, gracias por su participación. Nos vemos en la Hasta próxima. pronto, profe. Gracias. Ya, muy bien. Gracias, igual. Dalila Herrera, también. Chicos, buenas tardes. A ver, Nicole, Yutmer, van saliendo de la sala, chicos. ¿Ya culminó sus clases?
Ay, amor.